Buenas. Bueno, en este video les voy a mostrar los lineamientos como para que ustedes puedan resolver el problema 4 de la serie de ejercicios de cinética. Ahí les estoy compartiendo pantalla con el enunciado del ejercicio, que dice así. Los siguientes datos se obtuvieron en la velocidad de hidrólisis de sacarosa al 17% en solución acuosa de ácido clorhídrico 0,099 molar a 35 grados. Ahí el problema nos da una tabla eh, que tiene que contiene información sobre el porcentaje de sacarosa restante que se va midiendo en la solución en función del tiempo. Como vemos, a medida que pasa el tiempo, el porcentaje de sacarosa restante va disminuyendo porque la sacarosa se va consumiendo según la reacción de hidrólisis que ahora les voy a mostrar. Y lo que nos pregunta el problema es cuál es el orden de la reacción con respecto a la sacarosa y cuál es el valor de la constante de velocidad. Bueno, ahí está. Bueno, como nos dice el problema, esa tabla contiene datos sobre el porcentaje de sacarosa que va quedando en la solución, que se van midiendo cuando ocurre esta reacción de hidrólisis. Fíjense que en realidad lo que nos dice en cuanto al ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico no forma parte de la reacción, sino que simplemente conforma el medio y actúa como catalizador, el medio ácido, y la reacción ocurre entre la sacarosa y el agua. Por lo tanto, esta sería una reacción que tiene dos reactivos, en este caso la sacarosa y el agua. Y en primer lugar, podríamos enunciar la ley de velocidad de esta reacción de la siguiente manera. Velocidad es igual a la constante cinética por la concentración de sacarosa, para simplificar vamos a ponerla así, concentración S, elevado a, bueno, este sería el orden parcial respecto a la sacarosa, por la concentración de agua. Y acá vamos a ponerle M. Estos serían, digamos, los pseudo-orden. Este respecto a la sacarosa y este respecto al agua. Recuerden que la sumatoria entre estos dos daría el orden global de la reacción. En este caso nosotros vamos a considerar que el agua se encuentra en exceso respecto de la concentración de sacarosa, o sea que la concentración de agua es mucho mayor que la concentración de sacarosa, entonces los cambios en la concentración de agua van a ser prácticamente despreciables, así que esto que está acá, en realidad, va a ser básicamente constante. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a estar obteniendo, como la constante cinética también va a ser constante, todo esto ocurre a la misma temperatura, la multiplicación entre la constante cinética de esta reacción y la concentración de agua elevado a la m, va a ser constante para nosotros y lo que nosotros vamos a estar visualizando en realidad es como si fuera una constante aparente, bueno, por la concentración de sacarosa elevado a la n, que sería el pseudo orden, o el orden respecto a la sacarosa. Que igual es lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Nos piden cuál es el orden de la reacción respecto a la sacarosa. Así que lo que nosotros vamos a estar obteniendo acá es esta constante y este orden. Bueno, dicho esto, voy a borrar, escribí recién. En realidad la concentración de ácido clorhídrico a fines prácticos no nos va a interesar, lo que a nosotros nos interesa es que nos están hablando de una solución de sacarosa 17% masa en masa. La solución está conformada, vamos a considerar que está conformada por sacarosa y agua, entonces nosotros podemos decir que si nos están hablando de que la sacarosa tiene esta concentración, esto sería que hay 17 gramos de sacarosa en 100 gramos de solución. No tenemos como información cuál es la densidad de la solución, así que nosotros vamos a considerar, vamos a tomar como suposición que la densidad de la solución es aproximadamente la densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Por lo tanto, hablar de 100 gramos de solución es lo mismo que hablar de 100 centímetros cúbicos de solución.
Entonces nosotros sabemos que tenemos 17 gramos de sacarosa en 100 centímetros cúbicos de solución. El ejercicio nos informa, no sé si está como dato, me parece que no, pero bueno, los escribo yo acá, si no ustedes lo pueden obtener. La masa molar de sacarosa, que ya les digo cuál es, 342 gramos sobre mol. Esta sería la masa molar de sacarosa. Entonces, si tenemos 17 gramos de sacarosa en 100 centímetros cúbicos de solución, y pasamos estos 17 gramos a moles, esto nos da 0,0497 moles de sacarosa en 100 centímetros cúbicos de solución. Así que si queremos sacar la concentración inicial, la concentración molar inicial de sacarosa, teníamos sacarosa al 17%, después esa concentración va a ir cambiando porque la sacarosa se va a ir consumiendo según la reacción de hidrólisis que les escribí. Si tenemos esta cantidad de moles en 100 centímetros cúbicos de solución, bueno, en 1000 centímetros cúbicos vamos a tener 0,497 moles. O sea, significa que la concentración inicial de sacarosa es 0,497 molar. O sea, con el dato del 17% masa en masa vamos a poder obtener este valor, que es la concentración de sacarosa inicial. Bueno, tomando como suposición que esta solución tiene una densidad similar a la del agua. La solución que está formada por sacarosa, por agua, y bueno, también nos hablaban de una cantidad de ácido clorhídrico, que recuerden que no forma parte de la reacción, sino que cataliza la reacción de hidrólisis. Bueno, una vez que sabemos esto, ahora vamos a ver cómo tratamos los datos que nos da el enunciado en la tabla para poder llegar a obtener cuál es el orden y cuál es la constante cinética. Entonces, en realidad, el enunciado nos da estos datos. El tiempo en minutos y el porcentaje restante de sacarosa. El porcentaje restante de sacarosa, o sea, si a mí me dicen, por ejemplo, en el primer punto que nos dan como dato es 96,5%, significa que respecto de la sacarosa inicial que puse, queda un 96,5%. Es decir, eso es lo mismo que decir que la concentración de sacarosa que tengo respecto de la concentración de sacarosa inicial es 96,5%. Si yo hago esta cuenta, me va a dar 0,965, ¿no? La concentración de sacarosa sobre la concentración de sacarosa inicial. Acá los datos que me da la tabla están dados en porcentaje, o sea, este cociente está multiplicado por 100. O sea, los datos que me da el dato que me da el enunciado en realidad surge de hacer esta cuenta. ¿Sí? Si yo midiera la concentración de sacarosa en la solución, yo después lo puedo pasar a los datos que me da el enunciado de esta manera: concentración de sacarosa sobre concentración de sacarosa inicial por 100. Los datos que me está dando el enunciado son esos. Por ejemplo, me está diciendo que a los 9,82 minutos el porcentaje de sacarosa restante es 96,5%. Pero lo que a mí me interesa, en realidad, a mí me sirve, en vez de tener el porcentaje de sacarosa restante, a mí en realidad lo que me estaría sirviendo es tener la concentración de sacarosa en función del tiempo. Así que lo que les conviene hacerse es una tabla en la que agreguen otra columna con concentración de sacarosa. Yo sé que esta concentración de sacarosa inicial la conozco, porque la acabamos de obtener recién, es 0,497 molar. Así que con este dato y conociendo la concentración inicial de sacarosa, yo voy a ir pudiendo obtener punto a punto, entonces, cuál es la concentración de sacarosa en ese momento. ¿Sí? Este dato es el porcentaje de sacarosa restante. A mí me conviene tener la concentración de sacarosa en ese momento. Entonces, ¿qué hago con este 96,5 que sería el resultado de hacer esta cuenta? Lo multiplico por la concentración inicial de sacarosa,
lo divido por 100 y voy obteniendo punto a punto la concentración de sacarosa en función del tiempo, que en este caso, por ejemplo, les va a dar 0,48 molar. Y esto va a estar en concentración molar, lo que vayan obteniendo punto a punto. Bueno, y así hacen con cada uno de los puntos, ¿sí? Traducen la información que les da la tabla en términos de concentración de sacarosa, porque van a ver que para obtener el orden de la reacción es más práctico contar con este dato, concentración de reactivo en función del tiempo. Bueno, ustedes entonces se van a armar la tabla tratando los datos para poder obtener de cada punto cuál es la concentración de sacarosa. Y ahora, lo que nos pregunta el ejercicio es de qué orden es la reacción y la constante cinética. Bueno, la constante cinética la vamos a obtener después, pero el orden de la reacción, nosotros sabemos que mayormente hay probabilidades de que sea de orden 0, de orden 1, de orden 2. Ya es menos probable que trabajemos con una reacción de orden 3. Entonces, en principio vamos a probar con ese orden de reacciones. Y como ya lo vimos en la teoría, si la reacción es de orden 0, la ley de velocidad cinética se va a enunciar de esta manera. La velocidad de la reacción es igual a la constante cinética. Y recuerden que yo podía también expresar la velocidad de la reacción en función a la velocidad de consumo del reactivo. Así que esto es lo mismo que decir, para la reacción que teníamos, menos el diferencial de la concentración de sacarosa respecto del tiempo, ¿sí? Recuerden que esto era 1 sobre el coeficiente estequiométrico del reactivo, bueno, por el diferencial de la concentración del reactivo respecto del tiempo. Así que yo también lo puedo expresar de esta manera. Bueno, si ustedes separan variables e integran esta ecuación, ya en la teoría está demostrado que llegamos a esta expresión. Concentración de sacarosa es igual a menos la constante cinética por T más la concentración de sacarosa inicial. Esta expresión que describe cuál es la concentración de sacarosa en función del tiempo. Que, como se dan cuenta, si nosotros graficamos concentración de sacarosa en función del tiempo, esto debería tener forma de recta. Una expresión análoga a esta, si nosotros dividimos esta expresión por la concentración inicial, es esta que está acá. Acá me va a quedar de esta manera. Y acá la constante cinética me va a quedar dividido por la concentración inicial, igual esto es una constante, ¿no? Podemos usar cualquiera de las dos expresiones, esta o esta. O sea, están expresadas de diferente forma, pero son análogas, representan lo mismo al fin y al cabo. ¿Cuál es la concentración de sacarosa en función del tiempo? Podría usar cualquiera de estas dos. Si desarrollo lo mismo para orden 1, yo sé que la velocidad de la reacción las puedo expresar como la constante cinética por la concentración de sacarosa. Y esto es lo mismo que expresarlo como en función de la variación de sacarosa respecto del tiempo. Si separo variables e integro, voy a llegar a esta expresión. Logaritmo de la concentración de sacarosa es igual a menos Kt más logaritmo de la concentración inicial de sacarosa. O puedo usar una expresión análoga, si yo paso restando este término para allá y trabajo el término del logaritmo, me va a quedar de esta manera. Logaritmo de la concentración de sacarosa sobre la concentración de sacarosa inicial es igual a menos K por T. Acá la ordenada al origen, digamos, sería 0 y menos K sería la pendiente, si yo grafico logaritmo de concentración sobre concentración inicial en función del tiempo. Puedo usar cualquiera de las dos expresiones, son análogas. Yo les dejo acá las dos porque en función a qué tipo de datos tengan, capaz pueden usar una o la otra. Eso lo decían ustedes, pero bueno, acá la idea es dejarle plasmado todas las herramientas que pueden llegar a usar. O, por ejemplo, si la reacción fuera de orden 2,
espero que ahí se vea. La ley de velocidad cinética puede ser enunciada como la constante por la concentración de sacarosa elevado a la 2, es lo mismo que hablar de menos el diferencial de la concentración de sacarosa respecto del tiempo. Y si yo separo variables e integro, voy a llegar a esta expresión. 1 sobre concentración de sacarosa, esto no es inicial, sacarosa, es igual a menos K por T más 1 sobre concentración de sacarosa inicial. Si yo expreso de otra manera esta expresión que está acá, puedo usar también, o sea, si yo multiplico por concentración inicial este término y estos dos términos, me queda concentración inicial de sacarosa sobre concentración de sacarosa es igual a, bueno, acá me quedaría concentración inicial de sacarosa por K por T más 1. Y acá la ordenada del origen sería 1, y bueno, y menos concentración inicial por K sería la pendiente. Acá disculpen, esto no tiene menos. Esto me queda así positivo. Bueno, así que ustedes podrían trabajar con cualquiera de estas expresiones. Como les decía, yo acá les dejo las dos expresiones por las dudas, pero recuerden que son análogas. Entonces, con los datos que tenemos, vamos a trabajar de manera tal de ver si esta relación, yo voy a trabajar con las expresiones que están en rojo, por ejemplo, para ver si es de orden cero, tendría que ver si esta relación, concentración de sacarosa sobre concentración de sacarosa inicial, en función del tiempo, me da una regresión lineal, es decir, si me da un ajuste bueno con el R cuadrado tendiente a 1 y con la ordenada al origen que sea 1 o muy parecida a 1, que tienda a 1. Ahora, para analizar si es de orden 1, lo que debería ver es si yo grafico el logaritmo de concentración de sacarosa sobre concentración inicial en función del tiempo, debería ver si obtengo una regresión lineal con un R cuadrado que tiende a 1, y acá fíjense que la ordenada del origen, para que el ajuste sea bueno, debería ser o 0, esto es más 0, digamos, no hay ordenada del origen, eh, o bueno, o que tienda muy próximo a 0. O en el caso de orden 2, debería probar si haciendo concentración inicial de sacarosa sobre concentración de sacarosa, respecto del tiempo, obtengo una regresión con el R cuadrado que tiende a 1 y la ordenada al origen que se acerque mucho a 1 o que sea 1. ¿Sí? Así que ese va a ser el trabajo de ustedes, probar cuál de las tres regresiones les da el mejor ajuste, el mejor R cuadrado, ¿sí? A qué expresión se ajustan más los datos que nos dan en el enunciado. Entonces, ustedes lo que pueden hacerse es una tabla de este tipo, en el que tengan, bueno, ya tiempo y concentración de sacarosa, ya lo tienen de la tabla que hicimos anteriormente, ya van a tener esto. Y aparte pueden hacerse concentración de, van a calcular concentración de sacarosa sobre concentración de sacarosa inicial, logaritmo de concentración de sacarosa sobre concentración de sacarosa inicial, y bueno, concentración de sacarosa inicial sobre concentración de sacarosa. Si hacen esto en función del tiempo, esto es para ver si es de orden cero, esto, el logaritmo, concentración de sacarosa sobre concentración de sacarosa inicial, es para ver si es de orden 1. Bueno, y hacer esto en función del tiempo, para ver si es de orden 2. Bueno, ustedes van a probar a hacer las regresiones con todos los datos y ver
¿Cuál se ajusta mejor? Si esta regresión de estos datos en función del tiempo, si esta regresión o si esta. Bueno, y van a obtener que la regresión que mejor se ajusta es la de orden 1, que les va a dar un R cuadrado muy cercano a 1, 0,999 más o menos va a tener 4 nueves, o eso al menos es lo que me dio a mí. Y la regresión que me dio, la expresión del ajuste, es esta. Y es igual a menos 3,74 por 10 a la menos 3 más 5,83 por 10 a la menos 3. Bueno, acá me está faltando por X, porque esta es la pendiente. Bueno, recuerden que la expresión de orden 1 de la concentración en función del tiempo es esta. En realidad, en el eje Y lo que estaría representado es logaritmo de concentración de sacarosa sobre concentración de sacarosa inicial es igual a, esto sería menos K por T, ¿sí? Y es este logaritmo y T y X es el tiempo. Así que la pendiente es menos K, menos la constante cinética. Así que nosotros conociendo la pendiente y la ordenada al origen, ya podemos obtener cuál es la constante cinética. Y bueno, fíjense que la ordenada al origen en realidad debería ser 0. Acá a nosotros no nos da exactamente 0, porque el ajuste no es perfecto, pero ustedes tienen que ver que al menos la ordenada al origen que estén encontrando sea tendiente a 0, si sea lo suficientemente chica. En este caso nos da del orden de 10 a la menos 3 y vemos que el ajuste es bueno, así que podemos decir que podemos hacer uso de ese ajuste. No van a obtener exactamente 0 acá, pero al menos fíjense que no obtengan números grandes, ¿sí? Lo mismo si fuera de orden 0 o si fuera de orden 2, con las expresiones que veníamos trabajando, las rojas que dije que eran las que yo iba a usar, recuerden que entonces las ordenadas al origen en estos dos casos les tenían que dar tendiendo a 1, ¿sí? A un número que no se alejara tanto de eso. Así que bueno, una vez que obtenemos la expresión del ajuste, de acá deducimos que la constante cinética es igual a menos 3,74 por 10 a la menos 3. Y por las unidades con las que venimos trabajando, que en donde el tiempo está en minutos, esto es minutos a la menos 1. Recuerden que las unidades de esta constante cinética dependían del orden de la reacción. En este caso recuerden que lo que estamos hallando en realidad es una constante aparente, porque estamos considerando que la concentración del agua no va a variar, y eh, estamos obteniendo el orden respecto de la sacarosa. Que bueno, acá habiendo hecho la regresión y habiendo obtenido el R cuadrado, podemos decir que el orden respecto de la sacarosa es 1, ¿sí? Es de orden 1. Y la constante cinética es esta, que también la podemos expresar en términos de segundo a la menos 1, y eso nos va a dar 6,23 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1, ¿sí? Entonces, bueno, este sería el resultado del ejercicio. Y por otro lado, que n es igual a 1, ¿no? El orden de la reacción respecto a la sacarosa. Bueno, espero que el ejercicio se haya entendido y cualquier cosa, si tienen consultas, las pueden dejar en el foro.